Me puso que, a ver. Ahí está, Listo, profe. Ahí ahora sí. estamos. Ahí Perfecto. Vamos nomás. Bueno. ¿La pantalla la están viendo o no? Me parece que ahora no. No. No, ahora no. Bárbaro. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a ver si ni bien se ponga en modo de presentación, arrancaremos. Bueno, ahí está. Bueno, me parece que hasta aquí habían visto, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿esta presentación ya la vieron? Sí, esa sí. Esa es Bueno, la última. bárbaro, claro. Me dijo hasta la 12, no sabía si era hasta acá o incluida o sin incluir. De todos modos, ya vimos hasta este momento que el derecho, ¿no es cierto?, es un sistema, es un conjunto de normas, valores, principios, mucho más allá de un simple conjunto de normas, que lo que tienen como sentido o en el momento en el cual cobran razón de ser es cuando existe interferencia intersubjetiva, o sea, cuando hay relación entre sujetos. Si hay una sola persona, el derecho no se mete, ¿no es cierto? Por eso constitucionalmente tenemos establecido que las acciones privadas de las personas están exentas de la justicia de los magistrados. O sea, lo que uno realice dentro de su habitación en soledad no está alcanzado por el derecho. Se torna entonces central establecer cuando hay personas, ¿cierto? Para poder ver en ese vínculo, primero tenemos que definir en qué situación tenemos personas. Bueno, ya vimos las dos clases de personas, jurídica, humana, y vimos que la persona humana se nos presentaba como en dos grandes momentos, ¿no es cierto? La persona por nacer y la persona humana propiamente dicha, o la persona física, como llamaba el Código de Vélez. Vimos que el principio de la existencia, con toda la importancia que esto trae, ¿no es cierto? Porque si el derecho llega a la interferencia intersubjetiva o la necesidad de establecer que una persona se vincula con otra o con una cosa, es necesario establecer a partir de qué momento surge. Y eso no es para nada sencillo, ¿no es cierto? Vieron el artículo 19 del Código Civil y Comercial, casi una réplica del velezano, ¿no es cierto?, del Código de Vélez, que fue el último artículo que se logró acordar del texto que luego surgiera como ley, ¿no es cierto? El Código Civil y Comercial pasó por distintas etapas. La comisión lo presenta y es un anteproyecto, lo toma el Poder Ejecutivo, le hace varias modificaciones, por ejemplo, saca la propiedad indígena, saca la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, políticos, del ámbito del derecho civil y comercial, saca una serie de cuestiones, y una de las que hace también es, en cierta medida, introducir reformas en esta parte. Después eso se convierte allí en proyecto, va a la legislatura, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y la última modificación que se realiza es en el artículo 19 del principio de la existencia de la persona en un acuerdo o en una interacción con la Santa Sede, ¿no es cierto? La Santa Sede es un Estado con reconocimiento como tal, donde el Papa es el jefe, ¿no es cierto? El presidente, el primer mandatario de la Santa Sede es el Papa. Entonces allí se acuerda, por así decirlo, establecer el artículo 19 en los términos que tenemos, y que el principio de la existencia de la persona es a partir del momento de la concepción, quedando establecido que debería dictarse alguna norma para lo que son todas las normas regulatorias, para lo que son, ¿no es cierto?, los embriones y demás. Entonces, el Código Civil lo que recoge es el principio de la existencia a partir
de que ese embrión se encuentra en el seno materno, ¿cierto? Como decía el Código de Vélez. La viabilidad es algo que nuestro sistema no recepta, no acepta, no considera, ¿no es cierto? Que algo sea viable es la posibilidad que eso continúe. En este caso estamos hablando de una persona, estamos hablando de un sujeto de derechos, entonces la posibilidad que ese sujeto de derecho continúe con vida un determinado tiempo o al menos un determinado tiempo. Algunas legislaciones, como la francesa, sí lo recogen, ¿no es cierto? El nuestro no. ¿No es cierto? Nuestro código solamente habla de que el recién nacido, ¿no es cierto? La persona por nacer, cuando termina esa etapa y se suma a lo que es la persona humana propiamente dicho, tenga cierta autonomía e independencia. Lo que se decía de antaño es que esté separado completamente de la madre, aunque sea unos instantes. Eso es lo que se requería. Entonces el artículo 21 lo que establece es en primera instancia una presunción. Si hay dudas si nació vivo o nació muerto, se lo considera como que la persona nació con vida, y también impone una condición resolutoria legal. Ya vamos a ver, cuando veamos en la parte de actos jurídicos, los elementos accidentales, que son la condición, el plazo y el cargo, y vamos a ver que la condición resolutoria es cuando se concede un derecho, pero sujeto a un acontecimiento futuro e incierto que puede o no ocurrir, que en caso de que ese acontecimiento ocurra, el derecho desaparece. Por ejemplo, te dono una casa, pero si tengo un hijo, vuelve. Es una condición resolutoria, o sea, puede que tenga un hijo o no a partir de este momento. Si eso positivamente ocurre, la donación queda sin efecto. Lo mismo pasa con las personas por nacer. Fíjense, ya han visto, ¿no es cierto?, todos los derechos que puede adquirir en función de la capacidad de derechos que esta persona tiene, pero están sujetos a una condición resolutoria. ¿Cuál? Que es nacer con vida. Si no naciera o no pudiera separarse o no tuviera, aunque son unos instantes, de vida por sí mismo, es como si no existiera. Y la verdad no es menor. Ocurre muchas veces que esto toma trascendencia en cuestiones sucesorias. Supónganse que un progenitor, un padre, pongamos, o una madre no gestante, fallecen. ¿Cómo que fallecen? Mientras se desarrolla el embarazo del cónyuge, o sí, el embarazo del cónyuge, o del gestante del hijo de aquel que falleció. Si ese hijo no nace con vida, nunca se van a transmitir los derechos sucesorios del padre o de la madre no gestante hacia esta persona. Con lo cual, tampoco van a surgir derechos en cabeza de esta, e incluso no van a poder transmitirse a la madre gestante. Supónganse que una persona de un patrimonio importante fallece mientras la madre de su hijo se encuentra en estado de embarazo. Nace ese hijo y fallece. Si se establece que no nació con vida, ningún derecho se transfiere. Ahora, si nació con vida, aunque son solo unos instantes, se transfieren por la vía sucesoria los derechos de ese padre o de esa madre no gestante a este niño o esta niña que nació y que estuvo un tiempo con vida, y al haber fallecido después vuelven a su madre gestante, digamos, ¿sí? O sea, es trascendente. Bueno, pues como esto que va renglón por renglón, a mí mucho no me gusta. Vamos a ponerlo todo y después ver. Es importante acreditar estas circunstancias. Entonces, es importante establecer mecanismos, registros o medios probatorios, o sea, que acrediten estas circunstancias respecto al nacimiento, ¿cierto? Hay que demostrar el nacimiento de las personas y previamente o a la par de esto hay que acreditar el nacimiento con vida de la persona, ¿cierto? Porque si no nace con vida, nada, no se puede hacer o generar otras cuestiones.
Entonces, la prueba del nacimiento de las personas. ¿Cómo probamos que hemos nacido todos los que estamos participando de esta clase en este momento? Nos parecería muy sencillo decir, y mírame, pregúntame algo, y te vas a poder dar cuenta perfectamente que he nacido hace un tiempito y que estoy vivo. Está bien, pero jurídicamente es necesario establecer mecanismos idóneos para que esto ocurra. El artículo 96 claramente, ¿no es cierto?, nos establece que la prueba idónea, adecuada para establecer el nacimiento de las personas, el nacimiento, es la partida de nacimiento, ¿no es cierto? Esto nos vamos al registro de estado civil y capacidad de las personas, que es un registro nacional, pero que se delega en los municipios el manejo y la administración, ¿no es cierto?, para hacer la acreditación de estas circunstancias. Entonces, si queremos demostrar que una persona nació, hay que ir al registro civil y allí se acompaña la partida de nacimiento. Esto seguramente algo pueden haber escuchado en algún momento de cuando se hacen las cuestiones de nacionalidad, ¿no es cierto? Cuando uno quiere adquirir nacionalidad de otro estado y empieza a rastrear a sus ancestros, ¿no es cierto? Dónde nacieron los padres, los abuelos, los bisabuelos. Entonces la prueba idónea es la del nacimiento, ¿no es cierto? La prueba idónea del nacimiento es la partida que el registro de estado civil y capacidad libra. Si esto no existiera, el artículo, eso está en el artículo 96 del Código Civil y Comercial, es el que nos habla de esto. El artículo 98 nos habla de lo que son las pruebas supletorias. O sea, no existiendo un registro o no existiendo un asiento en el registro de Estado Civil, porque a lo mejor fue anterior. ¿Cierto? El registro es relativamente nuevo, tiene 50 y algún años. O sea, de hecho hay gente que nació antes de esa circunstancia que todavía la tenemos y que a lo mejor no ha hecho la inscripción en el registro civil o falleció, o lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, podemos acreditar, va a haber que hacer un trámite judicial, pero podemos acreditar el nacimiento de una persona echando mano a otros mecanismos, ¿no es cierto? Probar, uno siempre tiene que pensar que cuando hay un proceso judicial, tiene que demostrarle a alguien supuestamente imparcial, objetivo, una determinada circunstancia, que es el juez, ¿no es cierto? El juez, la jueza, a quien uno tiene que demostrarle esa situación. Entonces uno puede plantear un procedimiento judicial para establecer el nacimiento de una determinada persona, no existiendo el registro o el asentamiento en el registro civil, se pueden echar mano a otros elementos. El primero son los asientos parroquiales. Si alguno quiso transitar por algún sacramento, como por ejemplo el de la comunión, el de la confirmación, espero que todavía no el del casamiento y demás, previamente van a tener que acreditar el bautismo, ¿no es cierto? Entonces se van a la parroquia o a la iglesia donde los bautizaron y piden en ese lugar el certificado de bautismo. El primer elemento probatorio, supletorio del nacimiento de las personas son los asientos parroquiales. ¿Por qué? Porque antes de la instauración del registro civil, o sea, antes que surgiera el registro civil, el registro de estado civil y capacidad de las personas, estas circunstancias se establecían en las iglesias. Eran quienes llevaban los registros, ¿no es cierto? Obviamente que nos parece muy difícil de entender o de aceptar que de esta forma sea, porque aquel que no profesara la religión católica, apostólica, romana, o que no hubiera establecido determinados sacramentos, no estaría registrado. Bueno, por eso nace el registro civil, ¿no es cierto? Obviamente. Pero bueno, supónganse que esto no hay un registro en el lugar adecuado, una prueba supletoria primaria y válida son los asientos parroquiales. Ya después podemos echar mano a un montón de otros elementos probatorios, ¿no es cierto? Los testigos, los que dice aquí como documentos familiares privados son desde cartas, fotografías y demás constancias que existieran, ¿no es cierto?, en las cuales uno pudiera
convencer a este tercero imparcial, ¿no es cierto?, de que esa circunstancia existió. Entonces podemos echar mano a cualquier medio. Decía que previamente a la confección de la prueba del nacimiento de las personas, hay que acreditar que nació con vida, ¿no es cierto? Porque si no nació con vida, no se lo puede inscribir, porque es registro de estado civil y capacidad de las personas. Si no nació, es como si nunca hubiera existido, pero puede que haya nacido y haya fallecido de manera casi concomitante, ¿no es cierto? Entonces se hace la inscripción y se hacen los certificados de nacimiento y de defunción. De todos modos, lo que ocurre en la inmensa mayoría de las circunstancias es que las personas nacen bien, y uno me refiero a los padres, a los progenitores, cualquiera de ellos, tiene que ir a hacer la inscripción al registro de estado civil. ¿Y qué es lo que lleva? El certificado médico, ¿no es cierto? La prueba idónea del nacimiento con vida de las personas humanas es el certificado médico, ¿no es cierto?, del profesional que labra el acta correspondiente con los requisitos necesarios, y uno se va con eso al registro civil a hacer a inscribir el nacimiento, ¿no es cierto?, y se realiza en la partida correspondiente, ¿sí? Si no se pudiera contar con estas circunstancias, porque, por ejemplo, disculpen el ejemplo, ¿no?, pero supónganse que una mujer que esté gestante, pronta a dar a luz, tiene un accidente automovilístico, se produce el parto en el lugar, y fallece el niño, la niña, o ambos, o quien fuera, sin asistencia médica, puede que allí no surja el certificado médico, o sí. Si esto no ocurre, ahí ya podemos echar mano a pruebas supletorias, porque supónganse que llega el médico y dice, no, mire, la verdad yo no puedo establecer si nació o no nació, o se pueden hacer pruebas si es que fuera necesario, ¿no es cierto?, en autopsia y demás, o puede establecerse en función de otros requisitos. A lo mejor alguien está filmando el momento y se vio que la criatura separada de la madre tiene signos vitales, personas que la vieron llorar, moverse, demás, ¿no es cierto? Entonces, prueba idónea del nacimiento de las personas, partida de nacimiento expedido por el registro de estado civil y capacidad de las personas, pruebas supletorias, asientos parroquiales y cualquier otra. Prueba del nacimiento con vida, prueba idónea, certificado médico. Otras pruebas son supletorias y se puede echar mano a cualquiera, siempre y cuando convenzan a un juez, a una jueza, de estas circunstancias. Aquí tienen mencionado, ¿no es cierto?, los artículos a este efecto, el 96, el 98, el 97 habla de los nacimientos en el extranjero. Bueno, en toda esa parte del código tenemos esta circunstancia. Vamos a ver. Bueno, se nos plantea aquí la situación de lo que es la representación de las personas por nacer. Representar quiere decir que o implica que una persona realiza uno o varios actos jurídicos por cuenta y a nombre de otra persona. Habiéndolo realizado, los efectos que conlleve la realización de ese acto jurídico le van a ser atribuidos al representado y no al representante. ¿Sí? La representación, entonces, es una institución que le confiere la posibilidad a una persona de realizar en nombre y por cuenta de otro uno o varios actos jurídicos. La representación se puede presentar de dos formas: legal o voluntaria. La representación voluntaria es la que las personas mayores y capaces podemos conferir a otros, ya sea, como hablamos recién, para uno o para varios actos jurídicos, y por supuesto que este representante acepta. Es el caso desde uno muy sencillo: che, anda y cómprame tal cosa en el centro de estudiantes cuando abran,
o anda, búscame un libro en la biblioteca, la librería, yo después te lo pago, o anda a celebrarme tal acto, que eso se llama mandato, ¿no es cierto? Se lo conoce vulgarmente como poder. Entonces esa representación voluntaria surge del acuerdo de partes, ¿no es cierto? De la intención de alguien que, siendo capaz, no quiere, no puede, no tiene ganas, entiende que otra persona va a realizar en su nombre mejor la tarea, y le confiere esa posibilidad. Y después hay otras alternativas en las cuales la persona o no es capaz, por alguna circunstancia, ya sea porque la ley considera que no lo es, o porque no tiene facultades para llevar adelante esa tarea, entonces es la propia ley la que designa que determinadas personas son representantes de otras. Entonces hay determinadas circunstancias en donde la ley dice, esta persona va a representar a esta otra. ¿Y de dónde surge esa representación? De la ley. Si la representación voluntaria surge del acuerdo de voluntades, entonces, si con quien uno va a contratar requiere para mayor certidumbre una acreditación de la representación, pedir el contrato de mandato, ¿no es cierto? Porque es ahí donde surge el acuerdo de voluntades. Hay otros en los cuales la persona representada no puede dar su consentimiento, entonces la propia ley. ¿Qué de esto es lo que estamos hablando? Fijémonos que aquí los artículos, a partir del artículo 100 del Código Civil y Comercial, nos dice que quienes representan a las personas por nacer, sus padres. Y a falta de alguno de ellos, o incapacidad de estos, porque pueda que los padres, los progenitores, cuando uno habla, dice padres, habla de progenitores, ¿no es cierto? No tenemos que hacer distinción e incorporamos a padre, madre, en cualquier vínculo que fuera, ¿no es cierto?, con una madre o con otra madre o con otro padre. Nuestro código y el derecho en general van evolucionando en un determinado sentido. ¿Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo? Hoy, cuando el código menciona padres, progenitores, lo hace y tenemos que considerarlo sin ningún tipo de distinción. Cuando decimos padre, madre, progenitores, y no tenemos que pensar en ningún tipo de vinculación X, ¿no es cierto? O sea, se pueden vincular dos padres, pueden vincular dos madres. Por ahora son dos, ¿no es cierto? Por ahora la ley no permite un triple vínculo filial. O sea, por ahora no puede haber tres personas que ejerzan filiación sobre otra. Hay casos y hay ejemplos judiciales, ¿no es cierto?, en donde determinados jueces han considerado que en determinados casos es correcto que esto ocurra, pero han tenido que declarar inconstitucional la norma que establece esta limitante. Yo no sé si ya lo hablaron en algún momento en derecho público o aquí, el control de constitucionalidad, ¿no es cierto?, que es para ver si una determinada norma encaja en el sistema, o sea, sí, porque sabemos que el código no puede ir en contra de la Constitución o del bloque de constitucionalidad del 75, inciso 22, ¿no es cierto?, de los acuerdos, convenios y pactos internacionales que forman parte de la Constitución, ¿no es cierto?, la Convención de los Derechos del Niño, de las personas con discapacidad, el Pacto San José de Costa Rica, todas esas cuestiones. No puede haber ninguna ley que nuestra, dictada por la legislatura nacional, por el Congreso, que las contraríe. El control de constitucionalidad en nuestro país es difuso. Eso quiere decir que cualquier juez puede controlar la constitucionalidad. Hay otros países donde hay tribunales constitucionales, ¿no es cierto?, donde hay tribunales que hacen un análisis y dicen, no, esta norma es inconstitucional y de ahí queda derogada. En nuestro sistema no. El control de constitucionalidad difuso quiere decir que cualquier juez puede dictar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto cualquiera. Y esa norma no pierde su vigencia, sino que para ese caso y solamente para ese caso es inaplicable. Por eso es que hay situaciones en las cuales, porque la realidad siempre es más prolífica o siempre tiene más aristas o se presenta
con más alternativas y posibilidades que la que cualquier legislador, por más lúcido que fuera, se le ocurre representarse mientras dicta una norma. Y puede que una norma sea justa en el 99% de los casos, pero puede que haya uno en lo que no. Entonces, en ese caso que no, si no supera los distintos test de constitucionalidad, porque afecten a alguno de los derechos reconocidos por la Constitución o por los convenios, cualquier juez puede declararlo inconducente. La pregunta es cómo caímos en esto. Pero bueno, volvamos a la representación. Entonces, en la representación es cuando una persona puede ejercer por cuenta y en nombre de otro determinados actos jurídicos. En el caso de las personas por nacer, nacen sus padres y si estos tuvieran incapacidad o estuvieran afectados de alguna situación, lo van a hacer los propios representantes de estos progenitores. Nosotros supongamos en una persona sin capacidad que se encuentra gestando, embarazada, quien va a representar a esta persona por nacer no va a ser la gestante, sino su propio representante si es que ella no tuviera la aptitud o la capacidad. También existe lo que se llama la representación por parte del Ministerio Público, que aquí en nuestra provincia la ejercen los fiscales. El Ministerio Público va a brindar una representación de los menores, fundamentalmente es complementaria y en algunas situaciones es principal. Cuando es una representación complementaria que puede hacer el Ministerio Público de los menores, es en todos los procedimientos judiciales en donde hubiera menores, el Ministerio Público tiene que tomar parte. En cualquier divorcio en el que hubiera menores, el Ministerio Público toma intervención. En cualquier sucesión o juicio de declaratoria de herederos que hubiera menores, pues por ejemplo, falleció el progenitor y los menores tienen, y este causante tuviera hijos que no han cumplido los 18 años aún, toma parte el Ministerio Público. O puede que, entonces, porque es una función de control, ¿no es cierto? En cada proceso judicial en donde hubiera derechos de menores, se les corre vista. O se le dice, señor el Ministerio Público, fíjese, está pasando esto, perfecto, nada que objetar. O si observan, ¿no es cierto?, que hay alguna circunstancia que no está correcta, planteada por quien fuera en el proceso judicial, tienen la obligación de hacerlo notar. Puede que ¿Alguien quería decir algo? Yo, profe, una consulta, disculpe. Sí, dale. Ahí en la diapositiva, bueno, usted dijo que era complementaria. ¿Puede ser complementaria y no complementaria? Dependiendo la situación, porque en el apunte que nos mandó la profe dice que es judicial y Sí. después dice que es no complementaria. Está bien, puede que no sea complementaria, porque es complementaria en estos supuestos, en la inmensa mayoría, en donde la representación la ejercen los padres o los representantes de los padres, ¿no es cierto? Ahí complementa, acompaña, ¿no es cierto? Y es no complementaria o principal cuando la ejercen derechamente, que es cuando tuvieran en juego, por ejemplo, intereses contrapuestos, ¿no es cierto? Cuando fuera en el proceso judicial surgieran antinomias u oposiciones entre los menores y el representante, o no hubiera progenitores, ¿cierto? O no hubiera, o no tuvieran capacidad, por ejemplo, y no tuviera representantes el progenitor, ¿sí? O sea, ¿es principal o complementaria? La inmensa mayoría es complementaria, porque cuando es complementaria, la representación la ejercen los propios progenitores. Principal, cuando hubiera colisión, entonces para ese proceso lo va a representar el Ministerio Público. Supónganse que un menor tuviera solamente un progenitor y ese menor tuviera 10 años y se presenta en tribunales diciendo que tiene problemas insalvables con su madre o con su padre, con el único con el que tiene, y que plantea una acción y que quiere plantearle una acción de alimentos.
Entonces ahí lo va a representar el Ministerio Público, colocándole lo que se conoce como el abogado del niño. ¿Sí? Si esta representación tuviera que dar cuenta de modo extrajudicial, es en lo supuesto, si la hace el Ministerio Público, allí es siempre principal porque la representación extrajudicial la hacen los padres, los progenitores, y si tuviera que tomar parte el Ministerio Público es porque los progenitores no están. Entonces se convierte en principal. Esto lo tenemos a partir del artículo 103 desarrollado. ¿Cuándo se termina? ¿Cómo? No, que gracias, ahora me quedó claro. Bueno, me alegro. Cualquier cosa lo vamos charlando siempre, ¿eh? Las representaciones siempre terminan, ¿no es cierto? Usualmente terminan, siempre terminan. El caso de la representación de la persona por nacer termina en el momento del nacimiento o del fallecimiento también, ¿no es cierto? Si falleciera la persona por nacer, termina en ese momento y según el curso normal y ordinario de las cosas, es cuando nace. Es una ficción, ¿no es cierto?, jurídica. A partir de ese momento comienza la representación de los menores de edad, ¿no es cierto? Hay muchos momentos en los cuales se producen ficciones jurídicas, pero que conllevan efectos distintos. A ver, en el momento del nacimiento de un niño o de una niña, yo calculo que nadie está pensando, uy, en este momento de dicha y felicidad acaba de finalizar la representación de la persona por nacer para dar paso al de los menores de edad. Realmente no hay forma que uno se ponga a pensar eso. Pero, en definitiva, eso ocurre, ¿no es cierto? Y cambiamos del artículo 100 al 26, ¿no es cierto?, donde hablamos de los menores, donde comienza lo de los menores y quienes ejercen su representación, porque tiene, ¿no es cierto?, algunas variantes que tienen que ver con la realidad de hecho, ¿no es cierto?, cómo se encuentra dado una persona por nacer y un menor. También hay otras ficciones legales, ¿no es cierto?, que ocurren por el solo imperio de la ley, quiere decir porque la ley dice, en tal supuesto, cambia la realidad. Eso, por ejemplo, lo vamos a ver un poco más adelante y lo van a comprender cuando vean la parte de derechos reales y cuando vean las de sucesiones. ¿Por qué? Van a ver que en derechos reales es el vínculo de las personas con las cosas, ¿no es cierto? Entonces, una persona es propietaria de una cosa, tiene el derecho de dominio, ¿qué quiere decir? Que tiene la mayor amplitud de derechos posibles sobre una cosa, ¿no es cierto? Uno es dueño de un vaso, lo puede romper si quiere, mientras no haga daño a otro o no esté protegido por alguna circunstancia, uno, por ejemplo, puede romperlo, puede destruir las cosas que le son propias. Entonces, la relación que esa persona tiene con la cosa de la que es dueño se llama posesión, ¿cierto? Incluso uno puede poseer algo que no le fuera propio, ¿no es cierto? Uno entra, dice, esta cosa es mía, y a partir de ahí empieza la posesión, y si fuera un inmueble, a los 20 años la va a adquirir por usucapión, ¿no es cierto? Cuando se produce el fallecimiento de una persona, sus herederos forzosos, o sea, sus descendientes, sus ascendientes o su cónyuge, van a entrar por el solo imperio de la ley en posesión de sus cosas, o sea, en posesión de los bienes materiales que conforman la herencia. Cualquier persona dice, voy a la casa de mis padres, y sabe que es la casa de sus padres. Y entra y reconoce que es la casa de su padre, de su madre, en su casa, pueden hacer lo que quieran. En el momento, y tienen, supónganse, no, mi papá me prestó una casa, mi mamá me prestó una casa para que viva un tiempo hasta que me termine de hacer la mía, que la estoy construyendo. La relación que esa persona tiene con una cosa en la que reconoce en otro la propiedad se llama tenencia, que es el vínculo que tiene quien alquila una casa. No, esta casa no es mía, yo pago, el día de mañana me voy. ¿No es cierto? La tenencia y la posesión son cosas distintas. Supónganse que una persona vive en un inmueble de sus padres que se lo han prestado. Tiene una relación de tenedor, de tenencia con la cosa. Si esos padres, por las circunstancias que fuera, fallecen,
inmediatamente la tenencia se transforma en posesión. Es una ficción legal. O sea, la ley dice, dado el fallecimiento de una persona, sus herederos forzosos entran en posesión por el solo imperio de la ley. Lo mismo ocurre con la representación en el caso de las personas por nacer. Fallecen, se termina su existencia, o nacen con vida, la representación se extingue por el solo imperio de la ley y surge la de los menores de edad. Bueno, vamos a avanzar para no detenernos mucho en esto. Si central es establecer a partir de qué momento existe la persona humana, ya lo vieron con Analía, es importante establecer para ver si es hijo o hija de determinado progenitor, para ver si estaba concebido al momento en el cual un determinado derecho podía surgir. Por ejemplo, Juan dona al hijo de Pedro un determinado bien y Juan fallece, es necesario establecer si el hijo de Pedro se encuentra concebido, porque si no, no existe y ese derecho jamás se va a transmitir. Entonces es central establecer el principio de la existencia de la persona humana y eso ya lo habíamos acordado cuando lo vimos en su oportunidad. Por los mismos motivos, por las mismas razones, es igual de necesario establecer el fin de la existencia. Si decíamos que Juan le donaba al hijo de Pedro un inmueble, era necesario establecer en el momento del fallecimiento de Juan, si el hijo de Pedro estaba al menos concebido, es exactamente igual de necesario establecer el momento en el que Juan deja de existir, porque es a partir de ese momento en donde ese testamento va a empezar a tomar vigor o a ser efectivo, ¿cierto? Entonces, como era necesario establecer el principio de la existencia de las personas humanas, es necesario establecer el fin de la persona. Y recordemos que el ser humano es finito, o sea, es temporal. O sea, todos vamos a terminar en algún momento más cercano o más lejano, pero es algo irremediable. ¿No es cierto? El paso del tiempo, el fin de la existencia de las personas es irremediable. Va a pasar, sí o sí. Yo bajo todo, chicos, porque a mí me gusta que parezca todo junto y lo vamos a charlar. ¿Cómo termina la existencia de una persona? Con la muerte. O sea, una persona humana. Las personas jurídicas, ya vamos a ver, que tienen otros modos de finalización. Las personas humanas terminan por muerte. El fin de la persona humana se da con su muerte. Dos alternativas, dos posibilidades o dos supuestos de muerte podemos encontrar en nuestro sistema. Entonces, la muerte de la persona puede ser por muerte comprobada o puede ser por la muerte presunta, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos supuestos que se den, muerte comprobada o muerte presunta, la vida de esta persona humana que estamos tratando de establecer finaliza, fenece. La muerte comprobada es cuando efectivamente se da, que es la que uno conoce, ¿no es cierto? Que es el momento en el cual la persona muere, ¿no es cierto? Que se da en función de parámetros médicos. O sea, el derecho regula, rige, abarca todas las relaciones de las personas. Pero por una cuestión de especialidad o de lo que fuera, ¿no es cierto?, tiene que recetar principios de otras ciencias. O sea, no puede el derecho decir, esta persona ha fallecido. Lo tendrá que decir la ciencia médica. Ahora es el derecho el que dice, va a ser la ciencia médica, dentro de tales parámetros, quien va a establecer que ha fallecido. Esos parámetros están dados en la regulación de la 24.193. ¿No es cierto? La ley 24.193 es la que habla de las ablaciones de órganos y demás, que para hacer determinadas ablaciones es necesario que la persona haya fallecido. ¿No
es cierto? Que se encuentre en un coma irreversible, no presente respuesta a determinadas situaciones o a determinados estímulos y demás, es un acto médico, ¿no es cierto? Establecer la muerte comprobada o probada de una persona humana es un acto médico, ¿no es cierto? Lo vemos a partir de los artículos 93, que el artículo 93 es el que establece el principio, ¿no es cierto? Dice la existencia de la persona humana también por su muerte. Y el 94 es el que nos dice que la comprobación de la muerte queda sujeta a los estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de ablación de órganos del cadáver, porque puede haber ablación en vida, ¿no es cierto? No podemos donar médula, podemos donar un riñón, etcétera, que tiene determinados parámetros, y después, por cierto, después del fallecimiento, hay otras alternativas de extracción mucho mayores, obviamente, ¿no es cierto?, que establece la ley 24.193, que se conoce como la ley de donante presunto, y que la regulación de esa norma es la que va estableciendo los parámetros médicos en función de los cuales en determinadas contingencias o determinados momentos, hoy, se considera que alguien ha fallecido, ¿no es cierto?, es en función de esos parámetros que se dilucida. Entonces, la muerte comprobada o la muerte probada como supuesto de extinción de la vida humana es la que se establece con la participación médica, ¿no es cierto? Aquí sí, ya un médico haya ocurrido en el contexto en el que haya ocurrido, ¿no es cierto? En la clínica, en su domicilio o en un accidente, un médico sí va a poder establecer el deceso, ¿no es cierto?, de la persona humana. Distinto el momento del nacimiento, si ya se encontraba, ¿no es cierto?, en el accidente, con que nació o que con un niño fue extraído del vientre gestante, ¿no es cierto?, no, a lo mejor no puede establecer si vivió, pero si es una persona que ya había nacido, sí va a poder establecer que falleció. Entonces nos situamos en este proceso, en este procedimiento de muerte comprobada, que es la que en el 99,99% de los supuestos ocurre. Dada la muerte, se producen un montón de efectos, ¿no es cierto? Es una explosión de efectos jurídicos que se provocan con el fallecimiento de una persona. Veíamos, cuando analizábamos derechos subjetivos al principio de la materia, que los derechos subjetivos, estas prerrogativas que el ser humano posee y que puede exigir de otras el respeto, y si eso no ocurre, acudir al auxilio judicial, jurisdiccional, para que esto así se dé, para que el respeto se ejercite, o la indemnización. Y veíamos que una forma de clasificación de estos derechos era en función de la índole de su contenido. Si tenía un contenido patrimonial o extrapatrimonial, o sea, si era susceptible de valoración económica el contenido de ese derecho subjetivo. Entonces teníamos los patrimoniales por un lado, que eran los derechos personales y los reales, y teníamos los extrapatrimoniales por otros, que eran los potestativos de familia y los derechos personalísimos, ¿no es cierto? El derecho a la vida, a la salud, a la integridad, al honor, etcétera, etcétera. Estos derechos extrapatrimoniales se extinguen, ¿sí? Terminan cuando la persona fallece. Por supuesto, pone aquí en alía que si en vida se proyectó de acuerdo a disposiciones, a algunos aspectos, por ejemplo, referente al propio cadáver, habrá que tomarlo en consideración, por supuesto. Pero en principio, estos derechos personalísimos se extinguen. Ya vamos a ver en la última parte de esta unidad, seguramente el día de mañana, hay supuestos muy puntuales, como por ejemplo el derecho al honor, a la imagen y demás, donde los sucesores pueden de cierto modo protegerlo, pueden establecer algunas autorizaciones, por ejemplo, para utilizar el derecho a la imagen y demás, que se sostienen a pesar, ¿no es cierto?, del deceso de la persona. Pero la regla es que el fallecimiento de una persona extingue los derechos personalísimos o extrapatrimoniales. Los derechos patrimoniales
acá ya empieza una cuestión bastante más palpable, más objetiva y que se da. Los derechos patrimoniales, por regla, se transfieren. O sea, los bienes y las cosas son los objetos materiales susceptibles de una valoración económica, y los bienes incluyen las cosas y también todos aquellos elementos o aquellas circunstancias extracorpóreos o inmateriales que tienen un valor patrimonial, un pensamiento, una obra, etc. Un crédito, esos son bienes. En principio se transmiten, va a los herederos. Por cierto, que hay algunas limitaciones. Por ejemplo, si la ley prevé que ese derecho patrimonial no se transmite, como por ejemplo el usufructo. El usufructo es un derecho real de uso y goce de una cosa durante el tiempo de la vida del titular. ¿No es cierto? Un inmueble es de propiedad de Pedro y Juan tiene el usufructo mientras viva. El usufructo es la posibilidad de utilizar y gozar de un inmueble. Es un derecho importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría alquilarlo si quisiera o puede vivir todo el tiempo allí, que tiene un valor patrimonial significativo. Ahora la ley prevé que el usufructo termina con la vida de la persona. No sé si alguien quería preguntar algo. Yo. Sí. ¿Y eso se puede hacer en vida, digamos? ¿El usufructo? Contrato, sí. Sí. Y no veo forma de hacerlo cuando uno ya no tiene vida, ¿eh? Es No, la única manera. No, pero pensé que era como un derecho, digamos, que quedaba. No, el ¿O es algo que vos... El usufructo es un derecho real que se realiza un acto jurídico, ¿no es cierto?, que le da nacimiento. Claro, eso quería saber. El usufructo muchas veces se da en función de los padres para con los hijos, ¿no es cierto? Los padres realizan un contrato de donación para con los hijos y tienen, supónganse, un inmueble. Entonces le donan el inmueble a los hijos y se reservan el usufructo. El usufructo, les repito, es el derecho real en función del cual una persona puede usar y gozar de una determinada cosa durante el resto de su vida. Eso obviamente se establece por un acto jurídico que le da nacimiento, ¿no es cierto? Pero podría, si bien el supuesto más frecuente es el de los padres, que establecen, le transfieren lo que se llama la nuda propiedad, ¿no es cierto? La propiedad desnuda de un bien, de una cosa, a sus hijos y se reservan la posibilidad de utilizarla. Pero hay otros supuestos, ¿cierto? O sea, supuesto en el cual una persona, bueno, realice ese acuerdo con otro, ¿no es cierto? Cuando esa persona fallece, el usufructo se extingue y quien tenía esa propiedad devaluada, deteriorada, esa nuda propiedad, se sanea completamente y ingresa en posesión de la cosa. ¿No es cierto? Profe, sí, te escucho. Y una vez hecho el usufructo, ¿se puede hacer para atrás, digamos, y retirarlo? Porque, por ejemplo... En principio no, pero sí te escucho. No, porque no sé si los bancos, creo que para darte un crédito, o no sé cómo es, creo que no tenés que tener un usufructo o algo así. Claro, lo que pasa es que en realidad lo que te van a pedir es que el titular, claro, lo que pasa es que es así. Suponete, va una persona y dice, bueno, vengo a poner mi casa como garantía, y va a decir, no, su casa no es su casa, usted lo que tiene es el usufructo. Sí, sí, pero es mía. No es suya. Usualmente lo que hacen en esos casos es firman todos, ¿cierto? O sea, firma el titular registral, suponete los hijos, porque en rigor son los propietarios del inmueble, está bien que eso pase, ¿no es cierto? Claro. Si bien los bancos no nos simpatizan, pero está bien que así lo hagan, porque en rigor, por más que parezca, ¿no es cierto? Y por más que todos acepten que la casa es de los padres y el día que fallezcan queda para los hijos, pero si ya han hecho la transferencia de la propiedad, no son los dueños, son los usufructuarios, está bien. Entonces tienen que acompañar con su firma los propietarios, aunque sean nudos propietarios. Después para volver o para sea que, atrás, sí.
¿Se podría, digamos, entre comillas, anular eso, por ejemplo, para pedir, para ir al banco, como dice mi compañero, con una firma de todos, digamos? Claro, lo que pasa es que en realidad no se anula. O sea, el Lo que anular, que ya vamos a ver lo que implica declarar la nulidad de un acto jurídico, lo que se hace es que sea el propietario y que sea el usufructuario quienes den el consentimiento que si hubiera que agredir patrimonialmente esa propiedad, porque por ejemplo no se cumple, está salvaguardado que han todos dado su derecho, ¿no es cierto? Declarar la nulidad sería si el acto que da nacimiento al usufructo tuviera alguna dificultad o algún vicio y se ataca ese acto, ¿no es cierto? Póngale porque hay porque hay indignidad o porque hay algún acto impropio de quien resultó beneficiado. Usualmente los usufructos, surgen de una donación. ¿No es cierto? Juan, papá de Pedro, le dona a Pedro la casa, se reserva el usufructo. Si Pedro, hijo, se cansa y dice yo lo mato, entonces entonces puedo disponer de la casa y le erra cuando lo quiere matar, se puede plantear la ingratitud, ¿no es cierto? Y la nulidad de la donación por ingratitud y demás, con lo cual el acto queda sin efecto y el usufructo se termina cayendo. Pero frente al banco o frente a un acreedor cualquiera, al acreedor que fuera, ¿no es cierto? Supónganse en algo mucho más sencillo. Supónganse que fuera una locación y que uno quiere acompañar. ¿Vieron cuando dicen una garantía real o una garantía propietaria? En realidad la garantía que uno lleva a esos actos siempre son garantías personales. O sea, la garantía propietaria lo único que hace es demostrar que esta persona hoy o en el momento en el que se extrajo la copia de la escritura o lo que fuera, tenía un inmueble a su nombre. ¿No es cierto? Supónganse que el acreedor que les va a alquilar un departamento ve que esa casa tiene usufructo y bueno, lo va a hacer firmar al usufructuario y al propietario. ¿Para qué? Si en el hipotético caso que tuviera que embargar, y ojalá que nunca ocurra, pero subastar el inmueble, nadie puede oponer el derecho que tiene. Supónganse que el que firma es el usufructuario. Y bueno, podría desalojarlo al usufructuario y a lo mejor alquilarla al inmueble durante el tiempo mientras el usufructuario esté vivo, para poder resarcirse. Pero si eso no pasa, pero nunca va a poder agredir la propiedad porque el propietario no firmó. O si firma si firma el propietario porque saca una hipoteca, por ejemplo, va a tener que esperar a que fallezcan quienes viven ahí para poder utilizar el inmueble. ¿Sí? Son como circunstancias distintas, pero sí, obviamente que se puede. De hecho, se puede dejar sin efecto, aunque no hubiera habido ningún inconveniente, ¿no es cierto? Deciden volver las cosas para atrás y se puede hacer perfectamente. Entonces, Profe, hay una pregunta en el chat. Sí, no las veo a esas, cuéntenme. Si el usufructo se realiza a otra persona que no es heredero directo, por ejemplo, Sí. hijos, cuando esta persona fallece, ¿ese inmueble a quién pasa? Bueno, a ver, esto presenta no es que no quiere contestarle, le voy a contestar, pero presenta un espectro amplísimo de circunstancias que la vamos a ver en la última parte de esta materia, que es cuando veamos derecho de las sucesiones. Hay, para hacer un pequeño avance, uno tiene como dos grupos de herederos, lo que son los herederos forzosos y los otros herederos u otro grupo de herederos o herederos legítimos. Los herederos forzosos son aquellos que no pueden ser privados de una parte, ¿no es cierto? Por eso son forzosos, porque el futuro causante, o sea, quien en algún momento va a fallecer y quiere disponer de su patrimonio para después de su muerte, tiene que reconocerle sí o sí una parte de su patrimonio. No puede avanzar más allá de un porcentaje determinado. ¿Quiénes son herederos forzosos? Descendientes, hijos, nietos, bisnietos, ascendientes, padres, abuelos y cónyuges. ¿Cierto? Esos
tres órdenes o esos tres grupos son herederos forzosos. Si uno tiene padre, abuelo, si uno tiene hijos, nietos, si uno tiene esposo, esposa, tiene herederos forzosos. O sea, si quiere hacer un testamento, tiene que respetar la legítima hereditaria. En el caso de los descendientes, que son los primeros herederos, si uno tuviera descendientes y ascendientes, los descendientes excluyen a los ascendientes. Si una persona tiene hijos y padres, y esa persona fallece, los padres no pueden requerir nada del patrimonio de su hijo porque va todo para sus descendientes. Porque se piensa, se establece que el cariño primero desciende y después asciende. Los descendientes, si hubiera descendientes, tienen una legítima hereditaria del 66%. O sea, si uno tiene hijos, no puede hacer testamentos más allá del 34% de la porción disponible que tiene. Si uno avanzara sobre esa porción disponible, el día que fallece, hay dos acciones que pueden plantearse para resolver esa circunstancia. La primera acción es la de colación. La acción de colación protege la igualdad entre los herederos. ¿Para qué? Si una persona tiene más de un hijo, no favorezca a alguno de ellos, hijo, hija, ¿no es cierto? Estamos hablando en general, entiéndanme extensivo. Si uno no puede favorecer a más de un descendiente sobre los otros, va a jugar la porción disponible, se tiene 34%, es mucho. Pero si se excede de eso, entre herederos forzosos se plantean las acciones de colación. ¿Qué quiere decir colación? Es traer el valor de, no devolver la cosa, sino traer el valor. Entonces, se produce el momento del inventario, entonces, Juan y María, que son herederos de Pedro, Juan ya recibió un inmueble, María le va a decir, bueno, pará, que vos hayas recibido eso, lo que vulgarmente se conoce como adelanto de herencia, es, bueno, no es que vos tengas que devolver lo que te dieron, porque en realidad se respeta la voluntad de que vos lo tengas, pero sí tenés que traer el valor. O sea, hagamos las cuentas, saca la porción que podía disponer y el resto en valor lo traes. Después ve cómo conseguís ese valor. Si no se consigue, de último habrá que vender lo que recibiste para completar la parte. Y entonces la acción de colación protege la igualdad entre los herederos y la acción de reducción protege a los herederos y a la legítima hereditaria contra terceros. Supónganse y pongamos un fin altruista. El causante, en perjuicio de herederos forzosos, le donó a la iglesia, pónganle, para no decir le donó a una novia, ¿no es cierto? Le donó a una iglesia más bienes de lo que podía. Entonces, se plantea la acción de reducción. Es decir, se va a reducir, se va a achicar eso que se dispuso hasta el límite de lo que es la porción disponible. Esas situaciones son las que se pueden plantear en el proceso sucesorio. Bien. Bueno, espero que se haya entendido, si no, podemos seguir charlándolo, pero les repito, eso lo vamos a ver en la última parte del programa, seguramente con Marcelo Guerra. Decíamos entonces, los derechos patrimoniales, por regla, se transmiten, ¿no es cierto? Se van a los herederos. Salvo que la ley disponga lo contrario, como por ejemplo el usufructo, que dice, dado el fallecimiento del titular, no se puede transmitir, ese derecho no se transmite, o puede que las partes lo hubieran establecido. Por ejemplo, el contrato de renta vitalicia. ¿Cuál es el contrato de renta vitalicia? Juan se obliga con Pedro a abonarle una suma periódica de X valor de por vida. ¿No es cierto? ¿Qué sé yo? Pensemos en alguien que recogió, no que adoptó, no que llevó a cabo el instituto de la adopción, sino que se vinculó con una persona que quedó desamparada de pequeño y después esa persona desamparada obtuvo un éxito profesional o patrimonial desmedido y dice, yo a vos te voy a dar
te voy a dar una renta de por vida de tantos pesos. Perfecto. O sea, es perfectamente válido. Ahora el día que el beneficiario de la renta vitalicia fallece, ese derecho no se transfiere a sus herederos. También dentro del plano patrimonial, lo que son obligaciones que se conocen como intuito persona o personalísimas, también se extinguen. No créditos o acciones personalísimos emergentes de derechos personalísimos, la vida, el honor, sino aquellos que se han tenido en cuenta las particularidades de la persona para que esa obligación surja. ¿Qué quiero decir? Supónganse los hijos de los Rolling Stones, ¿no es cierto? Son los herederos de los patrimonios de estas personas. Supónganse que estas personas dan un show. Ese show van a cobrar X millones de dólares cada uno por cada show. Entonces supónganse que dice, bueno, el show vamos a tener el 10 de septiembre, el 13 de septiembre y el 15 de septiembre. Y van a cobrar $1 millón cada uno de los miembros de la banda de cada una de las 3 presentaciones. Supónganse que uno de ellos fallece el 5 de septiembre, y bueno, listo, se terminó esa vinculación porque estaban en juego las características personales de esta persona para llevar adelante la obligación. Y así cualquiera. Uno se va a hacer operar con un determinado médico y el médico fallece y no nos vamos a operar por el hijo. Salvo que el hijo sea médico, nos cierre igual esa prestación, pero si es abogado o es contador, y yo diría que no. ¿No es cierto? Sí, entonces las obligaciones que tuvieran en atención las características personales del deudor o del acreedor o quien fuera, se extinguen. Ahora, si ese show, si este artista lleva adelante los 3 shows y después fallece, ya sí, el monto emergente que debía cobrar, sí lo van a cobrar los herederos. Porque ahí ya está. ¿No es cierto? Ya se generó, ya el derecho nació y estamos hablando de otra cosa. Entonces, se extinguen las obligaciones personalísimas que por su propia naturaleza no pueden transmitirse a otras personas. Fuera de estos casos, todos los derechos patrimoniales se transmiten por sucesión al heredero o al legatario. O sea, todos los demás derechos que en principio no encuadren en alguno de estos supuestos, usufructuario, renta vitalicia u obligaciones de carácter personalísimo, se transfieren a los herederos forzosos o legítimos o a los beneficiarios de un testamento. ¿No es cierto? Porque uno puede, por ejemplo, decir por testamento y coloco a fulano o a fulana de tal o a tal institución como herederos en un 10, 15, 20% de mi patrimonio. Son por legado. Bueno, entonces, los artículos que veíamos hace un rato, ¿no es cierto? ¿Cómo se prueba las muertes de las personas? Por la partida de defunción. Otros medios de prueba, cuando no se estableció la partida de defunción, se pueden echar mano a cualquier medio, incluso, supónganse, traemos la partida de nacimiento de alguien que tiene 150 años, por más que no tengamos la partida de defunción, y lo más probable es que haya fallecido, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer un procedimiento para que se lo declare de esa forma. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 97? Nos habla de, cuando se produjera el fallecimiento en el extranjero, los documentos que cada Estado establezca de acuerdo a su propia legislación y organización, siempre y cuando estén debidamente legalizados, van a tener ese valor para nuestro sistema porque se reconoce, ¿no es cierto?, la autonomía de cada Estado. Y si lo que ocurriera fuera el fallecimiento de un argentino en el extranjero y se inscribieran en los determinados registros consulares, eso va a valer como un certificado de nacimiento o de muerte para nuestros connacionales. Bueno, vamos a avanzar un poquito sobre este otro aspecto
No vamos a pasar de lo que es la muerte presunta, porque es un procedimiento, capaz que dejemos los efectos para verlos mañana, pues no me quiero extender mucho, se nos ha ido medio largo. Pero bueno, entonces, todo eso que vimos recién es la muerte comprobada, ¿cierto? Falleció la persona, lo podemos establecer. Y ahora vamos a ir a supuesto de la muerte presunta. ¿Qué es lo que nos ha puesto aquí en área? La desaparición de una persona del domicilio o del lugar donde desempeñaba sus actividades por un prolongado periodo de tiempo, sumado a otras circunstancias, tales como el abandono de familia y bienes, trae como consecuencia la necesidad de defender los intereses del ausente y de su familia. Una declaratoria de herederos, un juicio sucesorio, puede o no hacerse, no es obligatorio. O sea, se va a llevar adelante este procedimiento si existieran bienes que fuera necesario que se tutelaran para su ejercicio. O sea, si hubiera determinados bienes que hay que darle algún destino o alguna o fuera necesario protegerlos, recién ahí se va a hacer necesario o va a haber que abrir un procedimiento de estas características. Entonces, fallece una persona, puede que se abra el juicio sucesorio, la declaratoria de heredero o no. Se va a hacer si es que se requiere o se hubiera requerido la participación de esta persona para realizar un determinado acto, que firmar algo. Si no hacen falta ningún tipo de esta circunstancia, no hay por qué hacerla, no es obligatorio hacer una declaratoria de herederos. Ahora puede que la persona no es que fallezca, sino que derechamente desaparece. Se perdió contacto con ella, no se sabe dónde está. No se encuentra en los lugares que salía a frecuentar. Tiene bienes y los bienes están en estado de abandono. No hay nadie, ¿no es cierto? Entonces, puede que, si eso nunca ocurre, si no hay ningún tipo de bien, si no hay ningún tipo de vínculo con otras personas que sea necesario ordenar, tutelar, ordenar, acomodar, entonces no va a pasar nada. Pero puede que esto sí, puede que exista un cónyuge, que es una esposa, diciendo, che, ¿ahora qué hago? Puede que existan bienes, una casa, y que uno no se pueda, quienes tengan eventualmente derechos sujetos a la muerte de esta persona no van a poder entrar porque si no sería una violación de domicilio. Entonces, cuando se pierde contacto con una persona y existen bienes que fuera necesario proteger, establecer, se puede iniciar un procedimiento de lo que se llama muerte presunta, que es la otra manera de extinguir a una persona. Se nos plantea necesario establecer una distinción en lo que es la ausencia simple y lo que es la ausencia con presunción de fallecimiento. La ausencia simple es el mero no estar, es el solo hecho de no estar. La ausencia simple, en principio, no conlleva efectos jurídicos. Che, ¿viste el vecino? No, hace el viernes que no lo veo. Bueno, se habrá ido a algún lado. O ¿viste el vecino? Sí, vendió la casa y no sé dónde está. Bueno, es una ausencia simple. No nos lleva a pensar ninguna cuestión extraña y no hay ninguna circunstancia que amerite su presencia o que ameritando su presencia y no darse esta, sea necesario que se establezcan algunos otros mecanismos para que puedan suplir o solucionar o encauzar esta falta de presencia. Entonces la simple ausencia, en principio, no conlleva efectos jurídicos. Antes de que entrara en vigencia el Código Civil y Comercial, o sea, antes de 2015, existía un procedimiento que se llamaba ausencia con bienes en estado de abandono, que era como un procedimiento intermedio. Eso ya no lo tenemos. O también podemos entonces ver la ausencia con presunción de fallecimiento, que sí ya es un procedimiento más importante, más profundo, que va a acabar o va a terminar el procedimiento declarando el fin de la existencia de una persona. Por lo tanto, es un procedimiento que hay que respetarlo y hay que darle las máximas garantías posibles. Entonces, ausencia simple. Son personas que faltan de su domicilio por un tiempo prolongado,
sin dejar poderes suficientes para la administración de sus bienes o con poderes insuficientes, pero no hay razones para presumir su fallecimiento, nos dice el artículo 79 del Código Civil y Comercial. Si fuera necesario, se establece un procedimiento rápido y sumario en donde se le establece un curador de bienes, o sea, se establece alguien, un protector de los bienes, en donde se prefiere, por cierto, a quienes tengan la máxima cercanía y proximidad, cónyuge, hijos, padres. Si eso no ocurriera, puede llegar incluso a otras personas que pueden ser hasta un vecino, pero que demuestre una cierta familiaridad, y en este caso sería solamente para cuidar los bienes. Pero en principio no haría falta hacer nada. Termina esta curatela, termina este eventual procedimiento intermedio si reapareciera el ausente o si se declarara la muerte, ya sea en un procedimiento que sería muerte presunta o la muerte comprobada. Entonces, una persona desaparece. Gente, ¿cómo le va? Me voy a comprar algo al kiosco y no aparece nunca más, no volvió más. Entonces podemos iniciar el procedimiento que se denomina ausencia con presunción de fallecimiento. ¿A dónde se inicia o dónde se plantea el procedimiento de ausencia con presunción de fallecimiento? Bueno, se va a iniciar ante el domicilio del ausente. Ya vieron, ¿no es cierto? ¿Vieron los atributos? ¿El domicilio? No, no lo vieron. Bueno, No. vamos a... No. No, profe, todavía no. Bueno, los atributos son cualidades inherentes a la persona que la definen en su individualidad. De las personas humanas tenemos como atributo el nombre, el domicilio y la capacidad. Antes se le sumaba el estado y el patrimonio. Ahora, ¿no es cierto?, estas cualidades inherentes que definen a la persona en su individualidad son tres para la persona humana. La persona jurídica es el patrimonio también. Para las personas humanas tenemos el nombre, o sea, tenemos el deber y el derecho de utilizar un nombre, solo uno, la capacidad, que es la aptitud o el grado de aptitud para ser titulares de derechos y poder ejercerlos por sí, y el domicilio. El domicilio es el asiento jurídico de una persona, ¿no es cierto? Es el lugar en donde la persona ejerce sus derechos. Domicilio general tenemos solo uno, ¿no es cierto? Ya vamos a ver cómo se establece, pero supónganse en la ciudad de Río Cuarto. Ese es el domicilio que tenemos. No digo domicilio, calle Sobremonte 1521, no. En la ciudad de Río Cuarto. Entonces, ¿quién va a ser competente para conocer sobre un procedimiento de ausencia con presunción de fallecimiento? Un juez civil con competencia en la ciudad de Río Cuarto. Las competencias son los ámbitos de participación de los jueces, ¿no es cierto? Hay jueces civiles, laborales, penales. En este caso va a ser un juez civil, porque no es una relación de trabajo ni es un delito en principio que establecer, entonces un juez civil. Y después están las competencias en razón del grado. Arrancamos por el juez de primera instancia, ¿no es cierto? Las cámaras, si uno discute un fallo, si no seguimos discutiendo, nos vamos al Superior Tribunal de la Provincia y terminamos en la Corte. Pero no vamos a arrancar en la Corte Suprema de la Nación planteando una ausencia con presunción de fallecimiento. Nos vamos a ir ante el juez de primera instancia en lo civil de la ciudad, en este caso Río Cuarto, que tiene que ser el juez del domicilio del ausente. ¿Quiénes van a poder pedir la apertura del procedimiento de ausencia con presunción de fallecimiento? Cualquiera que tenga algún derecho propio subordinado o que fuera necesario que se decretara, se estableciera, se confirmara la muerte de una persona, pero debe justificar haber realizado distintas tareas de búsqueda de la misma. No va a alcanzar con una mera buceada informática, sino que va a haber que acreditar diligencias de búsqueda. ¿Qué es lo que se hace? Se establece una citación que se va a hacer por edictos, publicados, ¿no es cierto?, en el boletín oficial y en el periódico,
una vez cada 6 meses, una vez por mes cada 6 meses, ¿no es cierto? Entonces se cita a Juan Carlos López, en función de que se ha iniciado su procedimiento de ausencia con presunción de fallecimiento. Entonces se lo va a citar una vez por mes, entonces va a decir, bueno, todos los martes, todos los primeros martes de cada mes durante 6 meses. Si hubiera y fuera necesario, bienes, y fuera necesario establecer a alguien que los representara, se puede designar un curador de los bienes. Bueno, cuando pasan los 6 meses, o sea, empezó la publicación de los edictos una vez por mes durante 6 meses, si no aparece, se declara el ausente en el proceso y se fija el día presuntivo de fallecimiento y se lo inscribe en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. O sea, se hace el certificado de defunción indicando que es una ausencia con presunción de fallecimiento, porque puede que aparezca, puede que no haya estado muerto y que aparezca después. ¿No es cierto? Estos procedimientos están establecidos en el Código Civil y Comercial y no en los códigos de procedimientos provinciales, que sería lo más lógico, sería lo que en principio surge, porque es un procedimiento uniforme para todo el país. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuándo se puede iniciar este trámite? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuánto tiempo este señor que se fue al kiosco y no volvió más? Tenemos que esperarlo para poder iniciar un proceso. Hay distintos plazos y determinados periodos. Bueno, está bien, los casos son estos 3, pero hay tres plazos. El caso ordinario, de 3 años, o sea, el que se fue y nada más, hay que esperar 3 años a partir de ese momento. Recién, cuando han pasado 3 años, se puede iniciar el procedimiento. 3 años por lo menos. O sea, podemos esperar 10, pero no menos de 3. A partir de ahí se inicia. Sí. Si lo llaman por 6 meses, bueno, se declara el fallecimiento, pero después tenés que, le da como otro plazo más, digamos, de 3 años. No. Vos tenés que esperar 3 años. Recién ahí podés iniciar el procedimiento. A partir de esos 3 años, vos empezás a publicar una vez cada 6 meses los edictos. ¿Me entendés? O sea, todo lo que vimos ahora se empieza. En el caso ordinario, después de 3 años. En el caso extraordinario, después de 2 años. Y en el caso extraordinario específico, después de 6 meses. Recién ahí empezás a publicar los edictos y tenés que esperar esos 6 meses. Pero no es que pasaron 3 años y el día siguiente o ese mismo día se empieza. Es 3 años por lo menos. Uno podría empezarlo a los 6, a los 7 o a los 10 años después. Como fuera, cuando uno lo empieza, hay que citar durante 6 meses por edictos. Lo que sí, los plazos del artículo 86 son los extraordinarios. Es el genérico y es el específico. El caso de 3 años es del artículo 85 del Código Civil y Comercial. ¿No es cierto? Ahí tenemos algo acá. Bien. O sea, este plazo ordinario de 3 años lo dice el artículo 85. Dice, supone la ausencia de una persona en su domicilio durante 3 años contados a partir de la última noticia del ausente. El hombre se fue, el señor no dijo nada, se dijo, yo me voy, no me van a ver nunca más el pelo, lo que usted quiera. La cuestión es que uno dice el hombre porque le parece que los que se van son los hombres, pero cualquiera estamos hablando, ¿cierto? Hay que esperar esos 3 años, o sea, no hay ningún motivo que nos refuerce o nos haga pensar que esa persona salió y se murió. Aunque nos surja, porque por ahí decimos, che, ¿sabes dónde está fulano? No tengo idea, no tengo idea. No es de irse, no es de perderse, no es de no decir nada, le tiene que haber pasado algo. Bueno, puede ser, es muy probable que eso haya sucedido. Pero si no hay ninguna circunstancia que refuerce la posibilidad de que esta persona no esté, hay que esperar 3 años. Es el plazo que establece el artículo 85. Es muy importante establecer el día del fallecimiento, porque el día del fallecimiento
va a ser el día en el que se va a establecer el fin de la existencia de esta persona, que ya habíamos acordado que es muy importante el principio de la existencia, el fin de la existencia. Entonces es muy importante establecer un día. Quizás sea más importante o tan importante como todo el procedimiento establecer esa fecha. Si el plazo fuera ordinario, o sea que simplemente desapareció y estamos esperando que vuelva y no apareció nunca más, el día presuntivo de fallecimiento, o sea, el día de muerte, dice el código que es el último día del primer año y medio de desaparición del ausente. O sea, hoy fue la última vez que se tuvo noción en algún lado de que esta persona estuvo. O sea, hoy está vivo, está acá, está en tal lugar. De allí nunca más nadie lo vio. Tenemos que esperar 3 años para que empiece el procedimiento. Hay que citar por 6 meses. Pero 3 años, podemos esperar 4, 5, 6, 10. Ahora, la fecha presuntiva de fallecimiento es, tomamos el día del fallecimiento, el de desaparición, nos vamos 1 año y medio, ese día de año y medio es la fecha presuntiva de fallecimiento. ¿Sí? Empecemos cuando lo empecemos, terminemos el procedimiento cuando lo terminemos. El día presuntivo de un fallecimiento declarado en función de un plazo ordinario es a partir de que se tuvo un último contacto con esa persona 1 año y medio. El plazo extraordinario genérico. Ya así, acá sí, del inciso A del artículo 86, que es cuando una persona se ausenta 2 años de su domicilio, pero en la última vez que se tuvo contacto con ella o la última vez que se la vio, estaba o participaba en algún suceso o en alguna circunstancia que refuerzan la idea de que puede haber perdido la vida. Se lo llama que se encontraba en una empresa riesgosa o peligrosa. O sea, alguien estaba haciendo senderismo en una montaña y no se lo vio más. Se encontraba en una inundación. Hace unos años hubo una inundación muy grande en Santa Fe y desaparecieron personas. Estaba en una alud, estaba en un lugar donde se produjo un desbarrancamiento, donde hubo un tornado y no se lo vio más, donde había un combate, estaba en medio de una riña de barras de barrios opuestos y no se lo vio más, salió corriendo para buscar ayuda y no se lo vio más. O sea, son supuestos en donde se hace más certera la posibilidad de que esta persona hubiera fallecido. Estaba nadando en un determinado río, lago, mar, lo que fuera. No es que dijo ya vengo y no volvió más, sino que estaba en circunstancias que refuerzan, que fortalecen la posibilidad de que haya perdido la vida. Por eso un plazo extraordinario genérico. ¿Sí? Entonces, en vez de esperar 3 años, hay que esperar 2. No parece ser mucha la diferencia, pero bueno, es así. El plazo extraordinario específico es el plazo de 6 meses. El plazo de 6 meses es lo que ocurrió, por ejemplo, en su momento con el ARA San Juan. Con el Profe. Sí. Disculpe que lo interrumpa. Sí. Se me cortó cuando estaba explicando el día del fallecimiento. ¿Qué día se toma en el plazo no lo vi. extraordinario de 2 años? ¿En el plazo extraordinario no lo decía acá? Sí, pero no me quedó claro. Sí, el día del fallecimiento en el plazo extraordinario es el día en el que ocurrió el suceso. ¿Cierto? No lo dijimos, eso se me pasó, les pido disculpas. El día presuntivo de fallecimiento es el día del suceso. O sea, estaba en una inundación que fue un día, ese día. En un incendio, ese día. En un enfrentamiento de barras, ese día. Salió un día a hacer una travesía que duraba ese día. Si esta circunstancia se extendió, o sea, duró más de un día, el del plazo medio. Duró 5 días, el tercer día. Y así.
¿Mm? Hay veces en que no da, ¿no es cierto?, exactamente, pero bueno, lo va a fijar el juez en la sentencia. Entonces, en el plazo ordinario de 3 años es al año y medio del último día que se tuvo noción. En el caso del extraordinario genérico, es el día del suceso o el término medio si es que el suceso se extendió por más de un día. Esto me pasa por pasar de largo sin leer otra vez, sino ir hablando nada más. En el plazo extraordinario específico, que es de 6 meses, es en el caso que la persona se hubiera encontrado en una nave o aeronave que fuera naufragado, que hubiera naufragado o se hubiera perdido. ¿No es cierto? En un avión, en un barco, en un submarino. No, eso es, hay que esperar 6 meses, no 3 años, no 2 años, y el día presuntivo de fallecimiento es el último día que se tuvo contacto con la nave o la aeronave. ¿Mm? Dice, si es posible la sentencia, debe determinar la hora presuntiva de fallecimiento, caso contrario, se tiene por sucedido con la expiración del día presuntivo de fallecimiento, o sea, a las 12 de la noche del día del fallecimiento. 3 plazos son necesarios para establecer o para poder dar inicio a la ausencia con presunción de fallecimiento. Ordinario, 3 años, y día presuntivo de fallecimiento al año y medio, contado del último día que se tuvo conocimiento de presencia de esta persona. Extraordinario, genérico, 2 años, que era porque la persona cuya ausencia se persigue de establecer desapareció en un contexto de una empresa riesgosa o peligrosa, naufragio, explosión, alud, inundación, incendio, tiroteo, etc. Y la fecha de fallecimiento, el día presuntivo de fallecimiento, es el día del suceso o el término medio se hubiera extendido por varios días. En el caso de la nave o la aeronave naufragada o perdida, es el día el último día que se tuvo contacto. Y la hora de fallecimiento es a la última hora de ese día. Déjenme ver si pasa directamente a los efectos. Sí, todos los efectos personales y patrimoniales los vamos a dejar para mañana, pero les quiero hacer mención del artículo, no era el 98, sino que era el de la ausencia. ¿Por qué? Supuestos de fallecimiento. Bueno, a ver. Fíjense, estamos en un supuesto, estamos en 2 posibilidades de fallecimiento de las personas. Por la muerte comprobada y por muerte presunta. Muerte comprobada es cuando el médico establece a través de un certificado médico el deceso en función de los parámetros médicos el deceso de esta persona. Si no hay contacto con esta persona por un determinado tiempo, se puede iniciar el procedimiento de ausencia con presunción de fallecimiento que va a desencadenar en una sentencia que va a fijar el último día de la existencia de ella, fijando de acuerdo a los 3 plazos el momento en que ocurriera. Pero hay otro supuesto que no es ya, es difícil encasillarlo en la muerte comprobada o no, y en el de la ausencia con presunción de fallecimiento, que es el caso de lo que se le suele mencionar como la ausencia de cadáver. Hay supuestos en los cuales no hay duda del deceso de una persona, pero no existe posibilidad de dar con su cuerpo para que un médico certifique su muerte comprobada. El ejemplo que se me ocurre es el de la explosión de una nave espacial. Hemos visto, la humanidad ha sido testigo de lanzamientos de aeronaves y que se despedazan en el aire y que nunca van a llegar ni siquiera partículas a la Tierra, pero no hay posibilidad de sobrevida. Entonces, en esos supuestos, acreditando ese extremo, el juez podría prescindir
este procedimiento, porque obviamente es hasta incluso indigno para con su familia obligarlo a esperar, supónganse 6 meses, y citarlos por edictos, realizar el edicto, salir a la calle, mirar el cielo y saber que las partículas de nuestro ser querido se encuentran diseminadas, ¿no es cierto?, en el espacio exterior. Entonces ese caso es un caso de muerte comprobada, pero con ausencia de cadáver, ¿no es cierto?, acreditada esa circunstancia. Señor juez, nuestro padre, nuestro hijo, nuestro cónyuge, Juan, Pedro, María, Susana, estaba en esta aeronave se destruyó, ordene o establezca el fin de su existencia el día de la ocurrencia del supuesto al que todos fuimos testigos. Eso podría darse. Y en ese sí, caso, profe... Sí. En ese caso se toma como fecha de fallecimiento, ¿no es cierto?, el del día que lo ocurre y la hora. Ahí podemos establecer hasta la hora, podemos establecer todo. Claro, pero si no se espera, digamos, si no se llama el edicto y eso, simplemente por el hecho de que ocurrió esa catástrofe, digamos, se toma como Sí, que la claro, ausencia se puede plantear un procedimiento sumario, el más rápido que provea la legislación local, y hasta llevarlo adelante. O sea, no hay que esperar los 6, suponete que fuera una nave, digamos. En este caso, lo más similar sería ¿no es cierto? Una nave que es naufragada o perdida, ¿no es cierto? Te vuelvo a repetir, si la nave se perdió en el espacio, hay que esperar los 6 meses. Ahora, si pudimos ver que se detonó, que explotó, a lo mejor ya está pasó determinado nivel en donde no van a caer los restos, como para que podamos certificar que cayó, pero se puede ver, se puede establecer que ha explotado. No haría falta esperar este supuesto porque sería un caso de ausencia de cadáver. Claro, se sigue otro procedimiento más rápido, digamos. Claro, y lo encontramos o lo ubicamos dentro de muerte comprobada, pero con ausencia de cadáver, ¿sí? Pues no va a haber ningún médico que va a certificar esa circunstancia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, chicos, el día de mañana se termina con esto, ¿no es cierto?, a partir de acá, de los efectos de declaración de ausencia, que son preguntas que suelen hacerse, ¿no es cierto? ¿Qué efectos tiene personales y patrimoniales la ausencia con presunción de fallecimiento? A ver, esperen que vamos a salir de acá. Bueno, calculo que ya dejamos de compartir, ¿o no? Bien. Vamos a terminar entonces el día de mañana con los efectos de la ausencia con presunción de fallecimiento para continuar con la unidad. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Yo supongo que sí, se lo vamos a pedir a Analia, ella me lo pasó, yo no quiero subirles esto sin su autorización. Ya mañana Analia va a estar de vuelta y pídenselo. Cuando yo lleve